Buen día para todos. Hoy estudiaremos el descanso, las relaciones y la salud. Antes de empezar lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, ayúdanos a descansar en ti, oh Señor, y ayúdanos a gozar de buena salud. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en Génesis, capítulo 45, versículo 5. Dice la palabra de Dios: Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vivimos en una sociedad llena de injusticia. Muchas veces te acusan de cosas que no has hecho, pero lo fatal de todo es que aún miembros de tu propia familia se sientan como juez para condenarte. No se puede recorrer el agua después de derramada. Cuando hablas para lastimar a alguien, esas palabras no se borrarán para él, quedan como estacas clavadas en el corazón para ti. En algunos casos, aquellos que te han maltratado reconocen su horror, otras veces no, pero si Dios vive en ti, aprenderás a perdonar, incluso a aquellos que no lo merecen. Cuando perdonas, has conocido la gracia de Dios, empiezas a sanar emocionalmente y también encontrarás el verdadero descanso. Si miramos la historia de José, él fue vendido por sus propios hermanos. Cristo fue vendido por uno de sus discípulos. José fue acusado falsamente y el resultado fue la cárcel. Jesús lo acusaron falsamente también y fue llevado a la muerte. Pero José tuvo paciencia y mansedumbre. José ofreció perdón a sus hermanos inhumanos. Eso le trajo descanso. Jesús perdonó a los que le vendieron, a los que le crucificaron, y aún hoy sigue perdonándote a ti y también a mí y a todos aquellos que han cometido pecado. Si no muestras misericordia a los demás, tampoco tú eres digno de recibir misericordia. Muchas veces duele enfrentar el pasado. José enfrentó el pasado en Egipto, salió de prisión a palacio y es nombrado primer ministro de Egipto. Vuelve a tener una familia. Ahora tiene 2 hijos y una esposa. Leamos Génesis, capítulo 42, versículos 7 y 13. Dice la palabra de Dios: Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Y ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no aparece. José reconoció inmediatamente a sus hermanos, pero ellos, no habiéndolo visto durante más de 20 años, no lo reconocieron. Eso lo dice Génesis 42:8. No solo había cambiado por la edad, sino que había tomado la apariencia de los egipcios, usaba ropas egipcias y su rostro estaba bien afeitado en vez de lucir una barba semítica. Además, hablaba un idioma extraño e indudablemente era un gran señor. El mero pensamiento de relacionar a José con ese hombre poderoso habría parecido un gran absurdo. Génesis 45:3. Les habló ásperamente. El que José les hablara cosas ásperas a ellos, como dice el texto literalmente, no se debió a un sentimiento de venganza, sino que más bien tuvo como fin sondear el parecer de ellos, en especial con relación a él mismo y a Benjamín, cuya ausencia indudablemente llamó la atención de José y quizá despertó sus recelos. José podía vengarse de sus hermanos. José no actúa como ellos, antes se preocupa por sus familiares, se preocupa por su padre y por su familia disfuncional, se preocupa por su hermano Benjamín. Benjamín ahora era el hijo consentido de Jacob. Estaba siendo apreciado por su padre. José, en la posición que se encontraba,
estaba para cuidar de sus familiares. José debía practicar los principios bíblicos en las relaciones familiares, es decir, debía brindarle a ellos lo que no se merecían, tal como lo hizo Jesús. Pagó el precio del pecado por todos nosotros, aun cuando no lo merecemos. Jesús murió por todos nosotros y todos le pertenecemos. Así que de esta manera, todos aquellos que sean abusivos están atacando algo que le pertenece a Dios. Dios aborrece el abuso sexual. Dios aborrece la violencia física. Dios aborrece la violencia emocional. Ninguna de estas deben formar parte de las familias de hoy. Si estás siendo abusado en tu familia, busca ayuda. José se preparó para perdonar a sus hermanos. Finalmente los perdonó. Si José había prosperado en Egipto, era porque ya no había rencor ni resentimiento en su corazón hacia sus hermanos. Si estás sufriendo, si has perdido el sueño, si estás resentido con un miembro de tu familia, dile a Dios que te ayude a perdonar. Si perdonas, tú serás el más beneficiado, encontrarás sanidad y podrás reorganizar tu vida nuevamente. Si no perdonas, seguirás siendo una víctima. El perdón tiene que ver mucho con la relación que tienes con Dios. Tal vez José había perdonado a sus hermanos antes que los volviera a ver de nuevo, pero debía preparar el terreno para comenzar nuevas relaciones familiares. Leamos Génesis, capítulo 42, versículo 21 al 24. Dice la palabra de Dios: y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simón y lo aprisionó a vista de ellos. Verdaderamente hemos pecado. Cuando comprendieron que este señor de Egipto no los castigaría o los mataría por una mera sospecha, sino que los juzgaría justamente, comenzó a hablarles la conciencia, cuán diferentemente habían tratado a José. El gobernante de todo Egipto tenía compasión de sus familias que sufrían hambre en Canaán. Tal vez no se lo merecían, pero él tenía un corazón lleno de gracia. Al par que ellos habían intentado dejar a su hermano en la cisterna para que muriera de hambre. A medida que estos y otros pensamientos similares pasaban por su mente, fueron inducidos a reconocer su culpabilidad. Su propia desgracia les hizo recordar la angustia de su hermano. Rubén les recordó cómo él los había amonestado infructuosamente para que no pecaran contra el muchacho, y ahora estaban recibiendo una justa recompensa por su frialdad ante esa amonestación. Así se acusaron a sí mismos en la presencia de José, sin darse cuenta de que él entendía cada palabra. José escucha la confesión de sus hermanos. Ellos pensaron: ya José no nos delatará porque no está en medio nuestro. Los hermanos de José nunca hallaron descanso. Todos estos años los acusaba su mente culpable. José debe tener un corazón muy grande porque siente compasión por ellos. José lloró por ellos. Cuando se entera que Benjamín vive, José organiza un gran banquete. Y si lees Génesis capítulo 43, versículo 34, te darás cuenta que José usa su favoritismo hacia Benjamín al servir 5 veces más que a ellos, al ver si todavía se muestran celos entre ellos. Gracias a Dios, ya estaban sanos, no se muestran rasgos de celos.
cuán importante es perdonar y olvidar. Pero ¿qué es perdón? Perdón es la acción y el resultado de perdonar. Se puede perdonar, entre otras cosas, una ofensa. Por ejemplo, un insulto, un agravio, una pena, una deuda, algo económico, pero debes olvidar la venganza. El resentimiento, el perdón, significa que entregamos nuestros sentimientos y nuestro deseo de venganza a Dios. Si no lo haces, la ira, la amargura, el resentimiento y el odio hará que lo que esa persona nos hizo sea aún mayor. Cuando perdonamos, los más beneficiados somos nosotros. Leamos Mateo, capítulo 18, versículo 21 y 22. Dice la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús dedicó buena parte de lo registrado en el capítulo 18 a las enseñanzas acerca de la actitud que debe asumir un cristiano para con el hermano ofensor, sobre todo si la ofensa es personal. Pedro acepta tácitamente la idea de ser paciente con su hermano, pero quisiera saber hasta cuándo debe tratar con bondad antes de sentirse libre de adoptar una actitud más dura y procurar un desagravio o tal vez una venganza. Hasta 7. Algunos de los rabinos, fundándose una falsa interpretación de Amós 1:3, decían que solo podía perdonarse 3 veces al hermano. Plenamente consciente de que Jesús siempre interpretaba la ley en forma más amplia que los escribas, tal como lo dice Mateo, capítulo 5, versículo 17 a 18, Pedro intenta adivinar el punto límite de la paciencia que Cristo podía recomendar y empleó el número 7, que generalmente representaba la perfección. Pero el perdonar a una persona 7 veces nada más sería otorgar un perdón limitado. El perdón, ya sea de parte de Dios o del hombre, es mucho más que un acto judicial. Es el restablecimiento de la paz donde ha habido conflicto, tal como lo dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Pero el perdón es aún más que eso. Incluye también los esfuerzos por restablecer al hermano que ha errado. Nosotros somos perdonados por Cristo. Muchas veces, de la misma manera deberíamos perdonar a nuestro ofensor muchas veces. No merecemos el perdón divino, pero lo recibimos gracias a la misericordia divina. De igual forma, debes perdonar por gracia. No perdonamos porque los demás lo merezcan. Lo hacemos porque es lo que hemos recibido de Dios. Lo hacemos porque nosotros mismos lo necesitamos. José le brindó una nueva oportunidad a sus hermanos para restaurar sus relaciones familiares. No menciona el pasado. No hay rencores. Nunca, pero nunca una familia va a avanzar si está acostumbrada a lastimarse unos a otros. Como José estuvo dispuesto a perdonar, esta historia tuvo un final feliz. Pero lo que más nos interesa es la práctica, no la teoría. Si quieres perdonar, debes reconocer que te han herido. Muchas veces guardamos resentimientos y no los hemos superado. Aunque somos cristianos, debemos reconocer que albergamos en nuestro corazón muchas veces ira, resentimiento, orgullo o enojo. Cuando esto te suceda, cuéntaselo a Dios en oración. Cuando José lloró, tal vez recordó todo lo que sus hermanos le hicieron en el pasado. Leamos Lucas, capítulo 23, versículo 34, dice la palabra de Dios. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes: Padre, perdónalos. Jesús se refería a los romanos y también a los judíos que habían acusado su condenación y crucifixión. Sin embargo, su oración no podría por sí misma quitar la culpa de ellos. Esta oración abarca, en un sentido más amplio,
a todos los pecadores hasta el fin del tiempo, porque todos son culpables del derramamiento de la sangre de Jesús. Esta es la primera de las 7 veces que Jesús habló mientras colgaba de la cruz, llamadas muchas veces las 7 últimas palabras. El pueblo en general no tenía idea de lo que estaba ocurriendo y sus burlas y mofas eran producto de su ignorancia. Ciegamente seguían a sus dirigentes. Jesús no dijo: si me perdonan, los perdono. No debes esperar que el otro te pida perdón para poder perdonarle. Perdona a tu ofensor aunque tu sentimiento te diga que no. Dios entiende que nosotros solos no somos capaces, pero con Dios todo es posible. Ora por aquellos que te han herido. Cuando alguien te hiere, daña tu autoestima. Te dejan destrozado. Solo te recuperarás si tú se lo permites. Si Jesús nos dio el ejemplo de perdonar desde la cruz, tú también puedes lograrlo. Hallaremos descanso después del perdón. La familia de José llega a Egipto. Se aclaran todos los conflictos y llegan a ser una familia feliz. Ahora su padre sabe que José está con vida. Como se lo dijeron sus hijos, tal vez contaron la verdad de los hechos. Ahora le dicen a Jacob: tu hijo José es el primer ministro de Egipto. Vaya sorpresa para Jacob. ¿Cómo es que José está con vida? Si te cuesta mucho abrazar a tu ofensor, envía un mensaje de reconciliación. En lo posible, cuando te encuentres con él, suelta todo resentimiento de dolor. Eso te servirá para avanzar en tu recuperación. Leamos Génesis, capítulo 50, versículo 15 al 17. Dice la palabra de Dios: y viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Tu padre mandó. Los hermanos de José estaban ahora llenos de temor al pensar que él se vengaría por la crueldad de ellos. Creían que solo el tierno amor de José por su anciano padre lo había refrenado de vengarse mientras éste vivió. Literalmente exhortaron a José, lo que significa que enviaron a uno de ellos. Posiblemente fue a su hermano Benjamín, para que suplicara a José a fin de que respetara el deseo expresado por su padre antes de su muerte, y para implorarle perdón. No hay razón para considerar que recurrieron al deseo de su padre como un mero fingimiento. El hecho de que Jacob no hiciera referencia al pecado de ellos en sus bendiciones prueba que él, como padre, había perdonado el pecado de todos sus hijos, en vista de que la gracia de Dios había convertido su crimen en el medio de la salvación de la familia. José les vuelve a asegurar el perdón después de la muerte de su padre. Si la herida es profunda, tal vez deberás perdonar varias veces. ¿Cuántas veces te han resentido, te han maltratado y tú piensas que no puedes perdonar? Si vienen recuerdo de las heridas que te hicieron, acude a Dios en oración y toma la decisión de volver a perdonar. José lo hizo. José había entendido que todo lo que había pasado era parte de un plan divino, es decir, de un plan dirigido por el mismo Dios para salvar de hambre a mucha gente, incluso a su propia familia, y también para ayudar a su familia a convertirse en una gran nación. Eso ayudó a José a perdonar a sus hermanos. Tal vez alguien te haya ofendido tan grande que no merece el perdón. Solo te digo que mires a la cruz y recuerdes las palabras de Jesús.
Eso te motivará a amar a tus semejantes, eso te motivará a perdonarles y eso te motivará a expresarles un amor divino. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.